Hola, mi nombre es Juan José Flores Armas. Les doy la bienvenida al módulo 4 de Psicología Educativa y Desarrollo del Diplomado en Ministerio Infantil Cristiano. Quien les habla tiene la formación en licenciatura en Teología, Psicología Clínica, una maestría en Psicoterapia Familiar y de Pareja, de igual manera una maestría en Psicoterapia Transpersonal e Integral y un diplomado en Psicología Forense, experiencia en el campo ministerial a tiempo completo en la iglesia por 10 años y también experiencia en el campo del sector público, administración pública, universidad, entre otros espacios. El día de hoy tengo el gusto y la bendición de poder compartir con ustedes este módulo muy especial que estoy seguro que va a ser de bendición para nuestras vidas y también para las personas a quien ustedes van a estar sirviendo, especialmente a los niños y niñas que van a estar bajo su cuidado, su apoyo y su acompañamiento y servicio. ¿Cuál es el objetivo general del módulo? El objetivo básicamente de este módulo es proporcionar un marco teórico y práctico sobre la psicología educativa y del desarrollo, de una manera muy práctica y los conceptos muy importantes y básicos que sean de provecho para el trabajo que se va a realizar. De igual manera, en comprender cómo estos principios psicológicos pueden integrarse al ministerio y lograr esta formación a nivel espiritual, emocional, cognitiva de los niños y ¿por qué no?, incluso a nivel físico. De igual manera, estos principios, tanto psicológicos como los principios bíblicos, puedan integrarse, correlacionarse para garantizar que el servicio de los niños en su formación espiritual, emocional, social y sus habilidades interpersonales sean una realidad. Como objetivos específicos, vamos a estar hablando mucho sobre los fundamentos de la psicología educativa. La idea es mostrar las teorías básicas sobre el desarrollo y la parte educativa que permitan este desarrollo integral a nivel cognitivo, emocional, social y espiritual que se van a realizar en la escuela dominical. Por otro lado, también otro objetivo específico que buscamos es el desarrollo espiritual. Es observar cómo cada etapa del desarrollo del niño o de la niña es muy importante para poder integrar su formación y a su conexión espiritual, reconociendo que los niños y niñas desde que nacen, desde el mismo momento en que tanto el espermatozoide como el óvulo se fecundan para generar este nuevo ser, desde ahí empieza su camino espiritual. Por otro lado, también ofrecer estrategias educativas con la idea de capacitar en el uso de métodos didácticos que se ajusten al desarrollo infantil, como el uso de historias, visuales, juegos y actividades prácticas que son muy necesarias en la práctica de este proceso de la colaboración, del apoyo y el servicio a los niños. De igual manera, la idea también es integrar y ofrecer formas de cómo integrar la colaboración de las familias, especialmente cómo se pueden integrar tanto con los niños como los maestros y también incluso en la formación espiritual en el proceso de la escuela dominical. Y por último, observar como parte también va a ser la evaluación del crecimiento, ir observando cómo tanto en todas las áreas que hemos explicado a nivel emocional, cognitiva, social, cómo se integra también, cómo se correlaciona su crecimiento espiritual. Esos son los objetivos específicos. Dicho esto, entonces vamos a explicar un poco sobre qué es la psicología educativa. En la psicología educativa, como bien está estructurado ahí, estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos formales e informales. Nuevamente es muy importante comprender que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en esos contextos formales e informales. Cuando hablamos de formales, hablamos de un sistema educativo estructurado e informales también de un sistema o una forma de educación que quizás no está estructurada con procesos estandarizados, pero sí que están alineados a la formación, como son en el proceso de la escuela dominical. Y entonces la idea es que se comprenda cómo las personas aprenden y cómo los factores psicológicos, sociales y emocionales influyen en este proceso. Entonces, la idea y el objetivo de la psicología educativa es ofrecer estas herramientas para que la persona quien funge como maestro o maestra pueda reconocer esos principales aspectos y estrategias. Los objetivos principales es proporcionar una base
teórica sólida que permita que los maestros comprendan que los niños aprenden y se desarrollan aplicando esos conocimientos en su labor ministerial. Por lo tanto, todo el objetivo de este módulo, al igual que también de la psicología educativa, es básicamente proveer las herramientas para diseñar estrategias de enseñanza que se adapten a las condiciones y necesidades cognitivas, emocionales y espirituales de los niños en todos los procesos que van comprendiendo o integrando o viviendo. Entonces, uno de los objetivos es comprender el aprendizaje. Como explicado hace un momento, es básicamente, y nuevamente se recalca este punto, es cómo las personas aprenden y cómo los factores psicológicos, sociales y emocionales influyen en este proceso. Eso es muy importante reconocerlo, especialmente entendiendo de que hoy por hoy la ciencia y diferentes enfoques hablan mucho sobre cómo las personas pueden optimizar, los niños especialmente, cómo pueden optimizar y lograr un proceso mucho más profundo, más rápido e incluso más aperturado al conocimiento y a la integración en su ser de esos procesos. Entonces, es muy importante reconocer cómo esos factores influyen sí o sí en el proceso de la educación. Por otro lado, también es diseñar estrategias de enseñanza en base a la psicología del desarrollo, es ir comprendiendo cómo ir aplicando estas técnicas, herramientas, metodologías para lograr este proceso. Y por último, formar en el desarrollo integral. La idea de la psicología educativa hoy por hoy no solamente es transmitir conocimientos, sino que es lograr que los niños y niñas tengan un desarrollo integral en contextos ya sean formales o informales. Cuando hablamos de integrales a nivel físico, emocional, mental, cognitivo y espiritual. Entonces, esa es la idea que busca la psicología educativa por medio de estos procesos. Una gran pregunta: ¿para qué se incluyen las herramientas de psicología en la formación emocional y espiritual del infante? Generalmente en los contextos religiosos, en algunos contextos, a la psicología no se la observa como algo necesario en algunos puntos, ¿verdad? Y eso muchas veces ha podido generar hasta debates y a veces incluso sentimientos de culpa, a veces de las personas, tanto que ejercemos esta profesión como de las personas que posiblemente buscan las herramientas de la psicología. Entonces, y especialmente en el ministerio, la pregunta que surge y que pongo en la mesa es: ¿por qué se incluyen las herramientas de psicología en la formación emocional y espiritual del infante? Dentro, cuando hablamos de la formación emocional, también hay que entender la parte cognitiva. Una de las razones, hablando desde la parte teológica, es comprender, según el versículo de 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y una de las partes que a mí generalmente me llama mucho la atención y me permite introducir este punto, dice la última parte: honren a Dios con su cuerpo. Y el honrar a Dios con su cuerpo implica, para poder honrar a Dios con el cuerpo, primero es muy importante reconocer que quien creó el cuerpo es Dios. Segundo, la mejor forma de poder honrar con nuestro cuerpo a Dios es conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Básicamente es conocer qué es nuestro cuerpo, qué hay en nuestro cuerpo, qué lo conforma a nivel físico, energético, emocional. Entonces, eso es muy importante porque generalmente a veces desconocemos qué hay en el cuerpo, de qué se estructura el cuerpo y de qué forma el cuerpo influye en la emoción, en la espiritualidad, en el pensamiento, y cómo incluso la emoción, el pensamiento, la espiritualidad influye en el cuerpo, ¿sí? Es por eso que es muy importante conocer que Pablo, la enseñanza de Pablo básicamente es que existe una conexión espiritual del cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante reconocer. Por lo otro, también es muy interesante observar que el sacrificio de Cristo, algo muy importante, que tanto Jesús tuvo que morir en un cuerpo físico, derramó hasta su última sangre, y por otro lado también es que al morir en la cruz también redime el cuerpo.
Porque claramente el cuerpo es una parte muy importante. Desde la perspectiva judía, el cuerpo era como el templo sagrado. Y así podemos ver cómo, desde la perspectiva psicológica, el cuerpo es el asiento de las emociones e identidad. En el cuerpo se integra, se estructura, y hoy por hoy conocemos la memoria celular. Por eso es que tanto desde Van der Kolk como Wilber hablan que en el cuerpo se encuentra integrado todo lo que son los recuerdos, la emoción, el pensamiento, los traumas y todas las experiencias que el niño vive desde que nace en este mundo. Continuando con la segunda parte de lo que estructura al ser humano, es el alma, que es la dimensión psicológica. Basados en el texto de Ezequiel 18:20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y desde la estructura teológica, en el hebreo, alma se encuentra en los textos la de Nefesh, ¿sí? Y existen muchos versículos, citas bíblicas que hablan sobre lo que es el Nefesh. Y para los judíos, para los hebreos, el Nefesh significaba el donde se encuentran las emociones, la vida, el corazón. Y cuando se habla del corazón, claramente se habla de los pensamientos, se habla de los deseos, ¿sí? Entonces, y en el griego, la palabra alma, en griego es psique, que también habla de lo que es la mente, la vida y el corazón, que al final es lo mismo que encontramos en hebreo y en griego, y por eso se conoce como alma. Y es muy interesante que la palabra psicología, etimológicamente, viene de la palabra psique y logo, psicología. Entonces, logo es el tratado, el estudio del alma, que es muy interesante cuando ya lo vemos el concepto en sí. Y cuando hablamos de teología, la palabra viene etimológicamente, theo es Dios, logo estudio. Entonces, realmente la teología es el estudio de Dios, ¿no? Y a veces en la Biblia, en el contexto de la iglesia, la gran pregunta que se puede hacer es: ¿a qué enseñamos exactamente en la iglesia o qué enseñamos en el ministerio de niños? ¿Enseñamos teología o psicología? ¿O hasta qué punto la teología abarca la psicología o desde qué punto la psicología puede abarcar la teología? ¿Las dos se contraponen o las dos se interrelacionan? O a su vez, las dos podrían integrarse de una manera muy amigable y de bendición, ¿sí? Quizás a veces por el desconocimiento, muchas veces podemos o hablamos de aspectos que quizás no reconocemos. Y es muy importante reconocer que ya en la psicología se habla del consciente, el inconsciente y así de la individualidad. Hoy por hoy hay estudios que reconocen que normalmente las personas somos conscientes entre un 5 al 10% de nuestras vidas. Y el 90% o 95% somos inconscientes. En otras palabras, no comprendemos, no sabemos y no nos damos cuenta desde dónde vienen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, o por qué o para qué realizamos ciertas acciones. Y claramente todo eso está sentado en el alma, ¿verdad? Desde el momento que el óvulo y el espermatozoide se unieron, desde ahí, en esa información viene todo allí de la información transgeneracional, incluso se habla hasta la quinta generación que se trae información, incluso traumas o situaciones no resueltas, y también lo que hemos vivido estuvimos en el vientre de mamá y los primeros 7 años de vida. Entonces es muy importante reconocer que ahí se encuentra toda esa información, en el alma. Y decíamos que en el cuerpo se asienta el alma. En el cuerpo se asientan las emociones, los pensamientos, todo lo que concierne al alma. Entonces, por eso es muy importante reconocer, y aquí es donde ingresa prácticamente todo el estudio de la psicología, donde nos sirve reconocer y comprender cómo las herramientas que tiene la psicología, los postulados y otros aspectos que tiene hoy por hoy la psicología, nos permite conocer el consciente, el inconsciente y por lo tanto nuestra individualidad o nuestra personalidad. Es perfecto y ahí podemos observar los textos bíblicos que van a tener para que los puedan observar y reconocer a qué se refiere esta dimensión. Y por último, entonces, en esa parte especialmente, la 1 y la 2 es donde ingresa la psicología y las herramientas. Y por último, la otra dimensión es el espíritu, la dimensión trascendente. Cuando habla de trascendencia es lo que está más allá de lo que puede ver, sentir nuestro cuerpo o puede percibirlo consciente o inconsciente. Habla de esta parte espiritual.
Y en el hebreo, en el hebreo la palabra espíritu significa ruah y en griego neuma. Y ruah representa el aliento de vida, el espíritu en el Antiguo Testamento. Si observamos, cuando Jehová Dios dice que formaba a Adán, sopló el viento de vida, sopló ruah, es lo que le da vida. En el momento que el aliento de Jehová sale de nosotros, quedamos sin vida. Entonces, eso es lo que está en nosotros, es lo que nos conecta con lo trascendente, con lo que nos conecta con lo que no podemos ver afuera y hacia adentro, con lo inminente y lo trascendente. Entonces, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y desde ese punto del ruah o el neuma, somos y tenemos esa conexión. Por lo tanto, el tema de la dimensión espiritual generalmente es cuando es la búsqueda de significado, es la búsqueda de propósito y de conexión. Cuando la persona tiene clara cuál es su propósito, tanto desde su esencia como desde su individualidad. Que por hoy no vamos a ver esos temas, pero que queda muy importante, porque ahí es donde en el Ministerio de Niños es muy importante reconocer esto. Cuando estamos formando a los niños en la escuela dominicana, estamos trabajando el alma y de qué forma estamos llevando esta conexión inminente a nivel espiritual y trascendente en ese sentido. Y a qué punto incluso lo que vamos enseñando hasta les lleva a ese punto de la búsqueda de conexión a nivel espiritual, desde su esencia y también desde su individualidad, que ahí ingresa la parte psicológica. Por otro lado, también es reconocer que en la parte espiritual todos provenimos de una misma fuente y vamos hacia ella, y que todos al final somos iguales. Y prácticamente el tema de la espiritualidad tiene que ver mucho con la conexión con lo sagrado. Y es muy importante de qué forma las actividades permiten esa conexión con lo sagrado, con lo que va más allá incluso de lo que podemos ver, pero que somos parte y lo sentimos. Y sobre todo, cómo incluso esto atrae beneficios para la salud mental. Y hablando de la salud mental, habla mucho cómo esto se integra a nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual, donde hay una vida equilibrada y sana. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer estos tres elementos para darnos cuenta por qué es necesario el uso de las herramientas de la psicología en el ministerio infantil. Y no solo en el ministerio infantil, sería ideal integrarla en muchas otras áreas que son muy importantes para reconocer e identificar cómo el alma se estructura en base a todo lo que hemos visto, incluso a nivel corporal, y cómo se influye en lo espiritual, y lo espiritual influye tanto en la parte álmica como en la parte física. Entonces, es muy importante y entender algo muy, muy importante, que nosotros no podemos hablar de una espiritualidad, no podemos hablar de una práctica espiritual si no hablamos de una parte integral. La espiritual a veces nos llenamos de mucho conocimiento, eso es mucho, netamente la parte cognitiva es netamente álmico, pero no es espiritual. Pero cuando esto se integra, el cuerpo, el alma y el espíritu, recién estamos hablando de espiritualidad. Por lo tanto, a veces podemos caer en un punto religioso, pero más no espiritual. Y esa es la idea, que cuando queremos hablar e integrar este tema de las herramientas, tanto teológicas como psicológicas que reconocemos, va a permitir apoyar y acompañar a los niños en este proceso para que ellos puedan vivir una espiritualidad integrada. Y prácticamente la espiritualidad integrada, como se puede ver en el texto de 1 Tesalonicenses 5:23, dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Cómo habla aquí la parte muy importante? Prácticamente es esto: la espiritualidad es la correlación, la armonía, la integración, ¿sí?, entre lo corporal, emocional y espiritual, entre la alma, el cuerpo y el espíritu. Y es por eso, como ustedes bien pueden ver en este gráfico, el cuerpo sí o sí está integrado al alma, y como el espíritu está integrado en los dos aspectos y juntos se integran. Y ahí podemos ver que cuando el cuerpo y el espíritu están conectados, va hacia una santificación integral, claramente cuando está conectada con el alma. La santificación clásica prácticamente es ese camino hacia la esencia. A mí me gusta decirlo como volver a casa. Me refiero a esa conexión con el Dios
completo. Y también completo en el sentido de que yo estoy completo en él. Y el espíritu y el alma habla del crecimiento espiritual, habla de esa madurez espiritual. Por eso es que las dos van de la mano y eso es muy importante con los niños, porque los niños desde que nacen comienzan con ese proceso de crecimiento y también con la integración espiritual. En ese sentido, recordándoles nuevamente que la enseñanza, si solo se queda a un nivel cognitivo, va a ser netamente cognitivo, transmitir conocimientos, nada más que de eso no se trata, sino claramente el objetivo del ministerio infantil es llevar a los niños y niñas a esa integración, al que puedan experimentar la espiritualidad, no desde un dogma, no desde la culpa y la vergüenza, sino desde el sentirse plenos, completos en su esencia y en lo que ellos son. Es así que entonces la relación de la psicología educativa y el desarrollo espiritual. Es muy importante cómo la influencia del desarrollo cognitivo abarca en la fe. El desarrollo espiritual no ocurre en el vacío, influenciado por el desarrollo cognitivo, emocional y social. Al contrario, este desarrollo de la fe, este desarrollo de la fe va a integrarse en la medida que crecen, integrando conceptos del mundo a su entorno espiritual. Sí o sí, la espiritualidad es vivir en una relación, es una relación con el entorno, con papá, con mamá, con el otro, con la otra, con la naturaleza, con todo lo que existe. Cuando existe esa armonía, va a generarse una espiritualidad, un tema de fe. Y cuando integra esto, el niño claramente va a poder vivir esa espiritualidad. No solamente, nuevamente, no solamente es un mero conocimiento, sino integrando todos esos elementos y que permiten ese desarrollo. Por eso que según Fowler, explica que el desarrollo espiritual pasa por etapas relacionadas con el desarrollo cognitivo y emocional. Y parte de este proceso que vamos a estar estudiando es justamente cómo el desarrollo cognitivo, el desarrollo evolutivo de la persona se conecta con la parte espiritual de manera correlacionada. Otra relación de la psicología educativa y de desarrollo espiritual es cómo las herramientas se puede realizar de manera práctica en el ministerio infantil. Cuando logramos adaptar, usar, integrar estas herramientas del alma, como explicaba en su momento, y se integran al ministerio infantil, va a permitir que las enseñanzas o los programas sean efectivos. Segundo, cuando logra maestro y padres de familia, que será muy importante, conocen sobre estas etapas, especialmente a nivel cognitivo, emocional, físico, pueden adaptar tanto sus lecciones, sus enseñanzas, sus programas, para que los niños puedan asimilar incluso hasta conceptos muy abstractos. Y por último, las enseñanzas bíblicas deben presentarse de manera concreta para que así puedan asimilar los niños desde muy tempranas edades, temas muy importantes que son básicos, especialmente en el contexto del cristianismo, como el amor, la Trinidad, la gracia, la identidad, eh, la creación y todos aquellos temas que son un referente en este contexto. Una base bíblica que es muy importante para poder entender la necesidad de esta educación a nivel psicológico está en Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto refleja cómo los hebreos, desde muy tempranas edades, para ellos era muy importante el tema de poder educar de manera, desde muy edad temprana, a los niños y niñas en la transmisión de valores morales y espirituales de generación en generación. Se lo tomaban muy en serio. Ahí estoy seguro que los otros módulos ustedes han leído, han estudiado bastante sobre cómo lo usaban. De igual manera, quiero basarme en el término hebreo Hanok, que significa instruye, y que en el original implica y da la idea de un proceso de dedicación y guía constante. Y cuando se habla claramente de un proceso de dedicación, habla claramente que los hebreos tenían una atención muy especial en cada etapa de su vida. Por eso es que ellos, cuando nos adentramos a la cultura judía,
nos damos cuenta cómo ellos, cada aspecto, cada etapa de su vida era considerada como algo, tenía incluso de una edad a otra había un proceso de rituales que eran muy integrados a nivel social, emocional, mental, emocional, espiritual. Entonces, habla claramente cómo es un proceso muy sigilioso, un proceso constante, persistente, y obviamente eso lo podemos relacionar claramente con el tema de cómo esos principios se integran claramente con las etapas de desarrollo del niño, como nosotros vamos a ver de manera sistémica y gradual, que eso va a permitir que las capacidades cognitivas y emocionales del niño sean integradas de manera muy claras. Muy bien, dicho eso, vamos a analizar en esta clase tres teorías del desarrollo cognitivo social y emocional que son muy importantes, y las otras teorías vamos a ir integrando en las siguientes clases para generar un proceso gradual. Hablando de la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, Piaget describe cómo los seres humanos construyen su conocimiento en cuatro etapas cualitativamente diferentes. Y Piaget, como dice su postulado, se dedica a su teoría es exclusivamente a conocer su desarrollo cognitivo, cómo los niños y niñas logran integrar el pensamiento, los conocimientos en su proceso evolutivo. Entonces, algo muy importante de comprender es que para Piaget existen cuatro tipos de etapas muy importantes que los clasifican, como la sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales de acuerdo a su estado evolutivo. Y en base a eso, es muy importante que Piaget habla cómo el entorno influye de manera progresiva en las estructuras mentales, que es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Hay que comprender que la personalidad se estructura prácticamente, claramente, se estructura del ambiente sociofamiliar que existe. Ahí entra en este caso el tema de la iglesia, del tema de la escuela dominical, y explica cómo se explica cómo este entorno se integra, cómo este entorno se influye en el pensamiento, en el desarrollo cognitivo del niño, de la niña, y es muy importante reconocer que sí o sí juega un papel muy importante en la estructura de la personalidad del niño o de la niña, entendiendo que la personalidad del niño y la niña se estructura desde dos alas muy fuertes, el carácter, que es la herencia transgeneracional, y este entorno sociofamiliar o ambiente social que influye al integrarse con el carácter estructura la personalidad. Y claramente la personalidad tiene que ver mucho en la forma como pensamos, sentimos, nuestros deseos y actuamos, y nuestras aspiraciones y propósito de vida se estructuran todo en la personalidad. Entonces, para eso es muy importante, y para Piaget es muy importante reconocer este aspecto. Asimismo, Piaget reconoce que los esquemas son las estructuras mentales que organizan la información y que claramente se modifican mediante la asimilación, incorporar nueva información y acomodación, modificar esquemas existentes. Claramente, si anteriormente el niño pensaba que si le dejan en escuela a sus 3, 4 años en el entorno educativo, mamá lo dejaba porque en su pensamiento mágico interpretaba de que lo abandonaba o que quizás ya no lo ama, luego posteriormente con los años de integra sabe que eso era parte de su proceso normal, y es por eso que es interesante la asimilación y la acomodación para luego dar un nuevo enfoque, una nueva mirada a la posible realidad que existe. Entonces, si antes el niño en sus primeras etapas consideraba que el mundo giraba solo a su entorno, a su mundo, a su entorno, a sus necesidades, a sus deseos, luego entiende que pues existen otras personas que también tienen necesidades, y es el punto de ir en esta modificación. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer esto de la asimilación y la acomodación. Y claramente cuando esto no existe un proceso funcional o sano, claramente va a interferir, va a inferir en la personalidad, y posteriormente incluso en trastornos a nivel de personalidad, afectivos y conductuales, cuando no se ha logrado este proceso de asimilación y acomodación. Por eso es que muchas veces cuando necesitamos ir a trabajar ciertos trastornos o ciertas conductas
de las personas adultas o incluso de los adolescentes, tenemos que ir hasta allá muchas veces, a estos primeros etapas de vida, para reconocer y ayudarles en este proceso, o apoyarles o acompañar en este proceso de asimilación y acomodación. Por eso es que es muy importante que los niños y niñas necesitan este acompañamiento en estos procesos, especialmente de etapa en etapa. Y por último, cuando hablamos de la equilibración, es el proceso que regula la relación entre asimilación y acomodación, permitiendo al niño restaurar su equilibrio cognitivo al enfrentar nuevas experiencias. Entonces, es el proceso, es como las olas, ¿verdad? La primera ola viene con una información, la segunda ola viene con una información, pero al final estos procesos, estos cambios, al final quedan en el mismo mar, en el mismo ser, pero claramente van recibiendo e integrando o acomodándose, como explicamos en este momento, en este proceso de transformación, donde el niño a través de este tema de equilibración pueda encontrar esta asimilación cognitiva, emocional, física y claramente espiritual. En este sentido, para hacer como un resumen, en la pirámide de desarrollo cognitivo de Piaget, habla que existen las fases secuenciales del desarrollo cognitivo, como hablaba hace un momento. Regula el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que es una parte muy importante en el proceso de los cambios de etapas de desarrollo. Luego modifica esquemas para adaptarse a una nueva información, que también es otra manera de poder acompañar a los niños y cómo se modifica, y eso es muy importante, ese acompañamiento, e incorporar una nueva información de esquemas existentes para al final que las estructuras mentales puedan organizarse de manera funcional y pueda esto generar una integración del conocimiento del sistema donde se encuentra de una manera funcional y sana, de una manera que sea de bendición para el niño y posteriormente no tenga que hacer procesos de terapia para poder reintegrar todo esto. ¿Sí? Entonces, eso sería el tema del desarrollo cognitivo de Piaget. Pero posteriormente vamos a pasar a explicar las etapas.